Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Un hombre japonés se casa con una latinoamericana. Tienen un hijo que nació en Latinoamérica. Este niño estudiaba y se crió en esta cultura latinoamericana, la cual un día su padre lo lleva a Japón y empieza a estudiar en un grado de primaria. Empieza a estudiar en Japón y este niño empezó a darse cuenta la diferencia que había en el estudio o en el comportamiento de los niños japoneses con los latinoamericanos. Se dio cuenta que al empezar la clase todos se colocaron de pie. Todos prestaban atención al maestro lo que estaba diciendo. El maestro decía, levanten una mano, la levantaban. El maestro decía, saluden, saludaban. El maestro decía que se mantuvieran en silencio. Todos estaban en silencio. Este niño dice que se sientan todos al mismo tiempo como si fuera una coreografía. Se sientan, el maestro empieza a dar la clase y él empezó a detallar que nadie, ninguno hablaba ni siquiera escribía, sino el maestro decía que escribieran. Vio cómo obedecían completamente todo lo que el maestro decía. Este niño fue a su casa a hablar con su padre, a ver la diferencia. Y ahí notó el por qué muchas personas dicen de que los japoneses son más inteligentes, que los japoneses son más superdotados que la demás raza que existe. Y el padre de este niño le ha dicho lo siguiente: los japoneses no son más inteligentes que ninguno, sino que algún día la disciplina, sea tarde o sea temprano, vencerá la inteligencia. La disciplina vencerá la inteligencia. Y de esta palabra que Dios nos va a enseñar hoy, viene mucho de la disciplina. Por ejemplo, hay una pregunta que hoy el Señor te quiere decir. ¿Debemos obedecer a nuestras autoridades? ¿Cuánto límite tiene que lleguemos a obedecer las autoridades y el por qué debemos hacerlo? En Romanos 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 nos dice si debemos respetar autoridades, si debemos obedecer autoridades y el por qué lo debemos hacer. Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades o a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí nos dice la palabra que debemos a las autoridades superiores someternos, respetarlas, a escucharlas, obedecerlo. Y esto nos va a llevar a la disciplina. Entonces, si un gobierno del cual en tu país existe, te guste o no, sea de izquierda o derecha, ha sido establecido por el Señor. Ahora, ¿hasta qué límite podemos obedecerlo? El versículo 3 dice: porque los magistrados están para infundir temor al que hace lo malo, sino temor al que hace lo malo y no al bueno. O sea, el que hace el bien no debe sentir temor por una autoridad, sino el que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Y gloria a Dios a su palabra en esta noche. Ahora, ¿por qué en este momento, en esta mañana, el Señor te trae esta palabra? Porque si tú haces lo bueno, la autoridad no puede castigarte ni venir encima contra tuyo con alguna ley.
Si tú haces lo malo, lógicamente debes huir de la autoridad. El que asesina, el que mata, el que fornica, el que adultera, el que es violador, el que hace siempre lo malo, tiene que estar corriendo y esconderse de la autoridad, principalmente de nuestra autoridad, Jesucristo, que es la principal autoridad. Pero hay establecidas autoridades en esta tierra. Nuestro presidente, los alcaldes, los gobernadores. En una escuela está el rector, que es autoridad de los docentes autoridad de los estudiantes. En una empresa hay un gerente, hay coordinadores, hay jefes de plantas, para poder que haya un orden. En una iglesia hay un pastor el cual cuida, enseña, exhorta, disciplina, del cual también mucha gente debe de obedecer. Entonces, ¿hasta qué límite podemos obedecer a una autoridad? El gobierno nosotros lo obedecemos como cristianos hasta que no se salgan de lo que Dios establece. Cuando quieren que hagamos algo que está en contra de la ley de Dios, hasta ahí puede terminar a una autoridad para nosotros como cristianos. Pero el cristiano no tiene el derecho a sublevarse, a criticar, a señalar a una autoridad que es impuesta por el Señor, que es colocada por Dios. Como dice la palabra, si haces lo malo, vas a recibir juicio. Pero si haces lo bueno, la autoridad nunca se meterá contigo. Al contrario, recibirás alabanza de ella, dice la palabra. Por eso, en Japón, como decimos nosotros los latinoamericanos, los japoneses son más inteligentes que los latinoamericanos. Pero esto es falso, dicho por un mismo japonés. Los japoneses no son más inteligentes, son disciplinados. Y la disciplina viene de cuando tú obedeces a tu autoridad. Cuando tú en tu escuela o en tu universidad obedeces a tus rectores, obedeces a tus maestros, prestas atención a lo que tus maestros te quieren enseñar, porque es para tu bien. Cuando una autoridad viene para tu bien, tú obedeces. Cuando nosotros obedecemos a nuestros jefes en nuestras empresas, en nuestros trabajos, a veces hasta los obedecemos cuando no hacen las cosas bien, cuando vemos que se sublevan, cuando vemos que maltratan, y a pesar de eso nos sometemos a una autoridad, porque hay un dinero de por medio, porque proveemos nuestra casa por medio de ese dinero. Pero cuando hay una autoridad establecida por Dios en tu congregación, tú tienes a tu pastor, el cual es tu autoridad, el cual te cuida, el cual te enseña, el cual te exhorta, el cual te anima, el cual te disciplina. Porque si no hubiera una disciplina en una congregación, lastimosamente todos hicieran lo que quisieran. Hoy el compromiso de nosotros es obedecer a las autoridades, y más si tienes tu temor de Dios, porque son establecidas por Él. Él las colocó, Él las institucionalizó, Él las colocó para que tú seas disciplinado, para que tú obedezcas y puedas llegar realmente a recibir alabanza por lo bueno que haces, y no a recibir persecución ni castigo por no obedecerlas. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos esta mañana, y enséñanos a respetar nuestras autoridades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes, debemos obedecer a nuestras autoridades y recibirás alabanza de parte de Dios. Bye bye.